para los que creemos en Dios, a pesar de que muchas veces el año parezca que termina en una pared, es como este tipo de pared, que si tú te enfocas un poquito, bueno, eso no es una pared, eso es como una cueva, ¿cierto? Una cueva, y ahí a través de la cueva ves que en esa abertura hay algo más allá, todavía hay algo más allá que de pronto no ves. Y, y por eso le he puesto en esta mañana el título a este mensaje, y es el siguiente slide que dice, aún hay más, aún hay más. Entonces, quiero que te digas a ti mismo en esta mañana, especialmente si tu año fue ese que se sintió como que terminaste contra una pared, que en esta mañana te digas, aún hay más, aún hay más. ¿Sabes? Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo quieres que empecemos el año? ¿Qué quieres que digamos? ¿Cuál quieres que sea el enfoque? Dios me decía, ¿sabes? Es importante como volver a soñar. Es importante volver a creer que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Es importante volver a creer que Dios va a hacer nuevas cosas. Aún hay más. Y ahora la realidad es que cuando tú escuchas esto, creo que el siguiente slide, si me ayudas, Linda, tiene 3 maneras en que tú puedes entender esta frase. La primera, puede que tú estés muy cerrado con la idea de cómo fue el año pasado, las circunstancias. Y para ti, cuando tú escuchas esta frase, aún hay más, puede que tú allá adentro estés diciendo, no hay más. No, no hay más. Ya esto es como es y punto. Y si esa es tu actitud, está bien. Hoy quisiera por lo menos desafiarte a que te expongas a la idea de, ¿y qué tal si realmente hubiese algo más? Esta es la segunda actitud. La segunda actitud es más bien como con una pregunta. ¿Aún hay más? Pregúntale al que está de tu lado. ¿Aún hay más? ¿Aún hay más? Paco, ¿aún hay más? ¿Aunque voy a la Elisa? ¿Aunque voy a la muta? En Mateo, ¿aunque voy a la? ¿Aún hay más? Porque sabes que cuando tú pasas de esa pregunta y entiendes a la luz de la Biblia que efectivamente aún hay más, vas a vivir con la actitud que es la tercera que está allí como, aún hay más. Ven, aún hay más. Y si entiendes que aún hay más y que aún hay cosas que Dios tiene delante tuyo, sabes que la actitud con la que tú afrentas, con la que tú tomas este 2019 va a ser una actitud completamente diferente. Va a ser una actitud que mejor dicho, yo creo que es el tipo de actitud que todos deberíamos tener. Y ahora, les decía que para nosotros como seguidores de Cristo, esta es la actitud que debemos tener. Yo quiero darte tres como bases por las cuales podemos decir en esta mañana que aún hay más, que Dios todavía tiene más delante de nosotros, que Dios todavía tiene cosas que quiere hacer. Y ahora, cuando hablamos de aún hay más, muchas veces uno piensa, bueno, en la parte material, ¿cierto? Es lo natural, uno piensa, aún hay más, ok, casa nueva, carro nuevo, un nuevo trabajo, aún hay más, ese tipo de cosas. Ustedes que se están mudando, entonces dirán, claro, aún hay más, vamos a nuevo grupo de amigos, lo que sea. Pero ¿y qué con respecto a nuestra relación con Dios? Todo lo demás sí, es cierto, Dios tiene nuevas cosas, pero cuando hablamos de nuestra relación con Dios, ¿todavía crees que aún hay más de Dios para ti? ¿Aún hay más de Él que Él quiere revelarte a ti? ¿Aún hay nuevas cosas de Él que de repente no conocemos y que Él quiere exponerlas a nosotros? Y ahora, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, ¿cuál de estas 3 refleja tu actitud? Puede que tú digas, yo ya conozco lo que hay que conocer de Dios. Yo ya he servido en la iglesia, he estado en los grupos, que por cierto el jueves es grupo de hombres, bienvenidos hombres. Yo ya sé que hacen los domingos 4 canciones, después un hombre o una mujer o el que sea se para allí y da una bienvenida, después hay un tema. Eso es todo lo que hay, hablan de las mismas cosas. No hay nada nuevo. Dios, sí, ya, yo lo conozco. No hay nada nuevo. Si esa es tu actitud, está bien. ¿Sabes qué? Dios quiere desafiarte a que te hagas la pregunta, ¿será que hay algo más? ¿Será que hay algo más de Dios que aún no conoces? ¿Será que hay algo más de Dios adicional a simplemente un servicio como tal? ¿Será que Dios puede hacer cosas que todavía no ha hecho en tu vida? ¿Será que Dios se puede revelar de maneras que todavía no se ha revelado en tu vida?
¿Será que Dios todavía puede, en las circunstancias que crees que ya Dios no puede actuar, será que todavía Dios puede hacer algo allí? Yo quiero decirte en esta mañana que sí hay más. Sí hay más, que Dios quiere hacer nuevas cosas, que Dios quiere revelarse de maneras diferentes, que Dios quiere mostrarte que puede hacer a través tuyo cosas que nunca te has imaginado. Que sí hay más, sí hay más. Y si tú vives en esa actitud de que efectivamente sí hay más con Dios, ¿sabes qué pasa? Vas a ver más. La diferencia, y por eso puse una línea ahí en la mitad, la diferencia con las dos primeras actitudes y la tercera, perdón, es que las dos primeras actitudes, ¿a qué nos llevan? A no ver. Nos llevan a no ver. Nos llevan a que al final del año efectivamente, ¿qué es lo que vamos a ver de Dios? Nada más. Pero si tú vives conforme a la tercera actitud, donde dices efectivamente, aún hay más, te prometo que Dios te va a mostrar al final del año que, wow, había mucho más. Y hay un versículo que a mí personalmente siempre me ha desafiado, porque yo creo que es un versículo que, si creemos en esta actitud, a todos nos tiene que desafiar. Está en Efesios y dice, porque Dios puede hacer cosas más allá de lo que puedes pedir o imaginar, por medio del Espíritu Santo que obra en ti. Dios puede hacer cosas mucho más de lo que puedes pedir o imaginar. Entonces, aún en esta última actitud, lo que Dios va a hacer en este año va a ser mucho más de lo que te imaginas. Dios se va a revelar a ti de maneras que, wow, tienen mucho delante de nosotros. Pero por eso te hablaba al principio de la actitud, porque dependiendo de la actitud que tú y yo tengamos, eso va a determinar qué tipo de resultados, qué tipo de cosas vamos a ver de Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que otra manera de aplicar este versículo es que sin fe es imposible ver lo que Dios tiene para nosotros. Hay un caso en la Biblia que siempre me llama la atención, es el caso de Pedro. Estaban en medio de una tempestad, quizá hoy tú estás en medio de una tempestad y no sé, por alguna razón Dios como que me está sacando del plan que tenía ya escrito, pero no pasa nada. El caso de Pedro, ellos están en el mar de Galilea, están en medio de una tempestad, y puede que tú en esta mañana estés en una tempestad. Puede que tú estés como Pedro allí en esa circunstancia. Y estando en la tempestad, dice la Biblia que Pedro llega a un punto donde teme por su vida. Él cree que va a fallecer allí. Pero dice que en medio de la tempestad se aparece Jesús sobre las aguas y les dice, no temas, aquí estoy. Y Jesús le dice a Pedro, ven acá. Bueno, Pedro le dice a Jesús, hey Jesús, si eres tú, dime que yo vaya a ti y yo voy a ir. Y Jesús le dice, sí, soy yo, ven. Sabes, Dios en medio de la tempestad te llama a dar pasos de fe. Dios en medio de las circunstancias inseguras te llama a dar pasos que parecieran ser inseguros, pero al darlos vas a ver que Él te sostiene. Y dice la Biblia que Pedro sale de la barca, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Muchos decimos que Pedro simplemente como que se fue al fondo. Y efectivamente eso pasó después. Pero al principio él sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Un poquito, por lo menos. Y dice que estando sobre las aguas, llega un punto donde Pedro mira sus circunstancias y entiende que eso no puede ser. Dice como, wow, eso va en contra de las leyes físicas y todo. ¿Y qué pasa? En ese momento, se empieza a hundir. Y es bastante interesante porque este es un hecho de la vida real. Bueno, en la vida de Pedro, pero pues es un hecho de la vida real. Y dice que entonces Pedro en su agonía empieza a llamar a Jesús. Jesús, me ahogo. Y Jesús se acerca a Pedro y lo toma de la mano y lo saca del agua. Y eso es curioso porque pues, ¿cómo es que Jesús puede estar encima de las circunstancias? ¿Cómo es que Jesús aún las leyes físicas, las leyes que para ti y para mí son como un impedimento, cómo es que para Él no lo son? Puede que para ti hayan leyes, digámoslo, físicas o no físicas, que te dicen que lo que Dios te está llamando a hacer es imposible. Si Dios es quien te está llamando a hacerlo, tú puedes confiar que vas a caminar sobre las aguas.
Dice que Jesús le da la mano a Pedro y muchos simplemente como que leemos la historia que en ese momento de alguna manera Jesús como que lo teletransporta de nuevo a la barca. Uno dice como que, bueno, ya después de eso Pedro no hizo nada. Pero dice Jesús que Él lo toma de la mano. Bueno, la Biblia dice que Él lo toma de la mano. Y yo quiero que tú pienses algo, y es que para que Pedro volviese a la barca, si ya había dado unos pasos sobre el agua, ¿qué significaba eso? Que tenía que volver sobre el agua hasta la barca. Y efectivamente, Pedro vuelve a la barca. Caminó sobre el agua. Puede que en tu vida, en este año, hayan circunstancias difíciles, tempestades. Puede que el año no haya empezado muy bien. Para mi cuñada, el día 2 de enero falleció su abuela. Y es como un poquito como que, bueno, difícil. Empezar el año con un golpe de esos es como tenaz. Puede que tu año haya empezado con que te hayan dicho que la relación no va más, o que no tienes oportunidades en el trabajo, o de pronto te han diagnosticado con una enfermedad que nadie tenga cura para eso. Puede que tu año haya empezado con una tempestad tremenda. Yo quiero decirte que independientemente de cómo haya empezado tu año, la clave está en cómo termina. La clave está en qué vas a hacer al respecto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Seamos como Pedro que dice Jesús, en medio de esta tempestad, yo quiero estar contigo, todavía hay algo más, todavía hay algo más. Y hablando de esto de que todavía hay algo más, no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día en las películas, casi siempre, bueno, a mí me gusta ir al cine, a veces, ahora con Mateo no puedo mucho, pero nos gusta ir al cine y nos hemos dado cuenta con mi esposa que ahora casi todas las películas, después de los créditos, tienen una escena escondida. Una escena que uno dice, oh, todavía queda algo más. Y la realidad de esta escena es que como que revela algo de lo que viene a continuación, revela algo de lo que va a seguir más adelante. Y el otro día estábamos viendo una película, yo no sé si era Mamma Mía o cuál sería, si también vemos películas así medio romanticonas, lo siento. Pero estábamos viendo alguna película de estas y aún en esa película después había como un algo más. Decía como, wow, interesante. Como que le da un poquito más de sabor a la escena. Pero ayer estábamos con mi esposa viendo una película ahí. En la mañana hemos estado con gripa y bueno, pues dijimos vamos a quedarnos en la cama un rato viendo una película. Y vimos una película y esta película al final termina como en un punto donde uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar? No puede terminar así, no puede terminar así, todavía falta algo más, todavía falta que digan qué pasó. ¿La has visto? Se llama Before We Go, o antes de que nos vayamos, o no sé, en todo caso la recomiendo, pero el final, sorry, spoiler alert, se los dañé, el final es medio maluco, porque al final de la película uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Y no te dicen, ahí no hay ninguna escena al final. Y yo pues como me he acostumbrado a que al final de las películas siempre hay una escena final, me pongo a adelantar allí los créditos, y esperando que llegara la escena final, y no había escena final. Men, qué desilusión. Yo salí como, Y creo que lo mismo pasa con nosotros si creemos que en nuestra vida no hay una siguiente escena. Qué desilusión habría. Ya está todo, ya lo conocemos todo, ya. ¿Para qué vivimos? Pero men, yo creo que la película de nuestra vida es una película donde siempre hay una escena al final. Y Dios dice, aún hay más. Aún hay más. Y es por eso en esta mañana que yo quiero decirte a ti, aún hay más. Aún hay más. Aún hay más. Desarrollemos dentro de nosotros esa actitud curiosa, una actitud de un niño curioso. Cuando yo era niño, en alguna ocasión mis papás nos compraron unos juguetes de regalo y los tenían escondidos. Y llegó el día donde nos lo iban a dar y trajeron los regalos. Y ese día algo pasó en mi vida, porque ese día entendí que mi papá escondía regalos, que escondía cosas buenas, cosas sorpresas. Y después de eso desarrollé una actitud donde yo todo el tiempo intentaba buscar dónde estaban los regalos. Entonces habían closets y yo me subía a los closets, me trepaba a todo lado porque creía que siempre había algo más.
Y la verdad es que no siempre había cosas más. Pero esa actitud en mí se generó ese día. Se generó ese día cuando me di cuenta que efectivamente mi papá podía tener algo más para mí. Y así te suene repetitivo, yo quiero decirte a ti en esta mañana nuevamente, Dios tiene algo más para ti. Y esa actitud que tengas con respecto a eso es lo que va a determinar que veas. Winston Churchill, él dice, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. La actitud es una pequeña cosa, pero al final hace una gran diferencia. Y este era un general del ejército inglés. Y dice que ganó un montón de batallas. Y dice que la actitud al final era lo que determinaba muchas cosas. Y hay otra frase, esta es de Zig Ziglar, no sé si se dice así su nombre, pero en todo caso, él dice, tu actitud, no tu aptitud, sino tu actitud, es la que determinará tu altitud. En otras palabras, dependiendo de la actitud que tengas, vas a volar o más alto o más bajo. Vas a caminar o sobre las aguas o vas a necesitar un tanque de buceo. Espero que ninguno de nosotros necesite un tanque de buceo en este año. Pero bueno, en esta mañana quiero darte 3 razones. Te he hablado de aún hay más y he intentado que entiendas esta idea, pero quiero que entiendas que no es simplemente porque a mí se me ocurrió, sino porque es algo que vemos en la Biblia. Y voy a darte 3 razones o 3 referencias. Puede que encuentres muchas otras más, pero por lo menos 3 que nos ayuden a mirar que efectivamente aún hay algo más en nuestras vidas. Y he buscado del Antiguo, del Nuevo Testamento y bueno, aquí está. La primera de ellas está en el libro de Proverbios. Ahí atrás está el versículo, Proverbios 4, versículo 18. Y esto es algo que escribe Salomón. Salomón es una de las personas quizá reconocidas por su sabiduría, por su inteligencia, y Salomón escribe de la siguiente manera en el libro de Proverbios. Dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Sí está allí? Y dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, la luz del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que aún hay más y con mi vida? ¿Sabes qué? Dios te ve a ti como justo. Si tú estás en Cristo, Él te justifica. Entonces, aquí está hablando de ti, está hablando de la senda tuya. Y dice que la vida de los justos es como la luz del día. Y dice que la luz del día, aún en Finlandia, a pesar de que hay nubes y uno no ve, el sol está allá arriba y así es como realmente es, la luz del día empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega hasta el punto donde ya no puede crecer más. Llega el punto donde se hace perfecto, donde se hace completo. Y ahora, estoy seguro que en nuestras vidas, ninguno de nosotros está en el punto perfecto, ¿sí o no? Todavía estamos en proceso, todavía estamos en ese camino. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Que delante tuyo todavía hay más crecimiento, hay más perfección. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Todavía hay cosas que quiero hacer en tu vida. El hecho de que tengas el año 2019 delante tuyo significa que todavía hay cosas que Dios va a hacer en tu vida para perfeccionarte, para que llegues a conocerlo de manera completa. Delante tuyo todavía hay más. Esto lo escribe Salomón. Y la realidad es que a la luz de este versículo podríamos decir que no es simplemente algo más, sino podríamos decir que es algo mejor. Es un incremento. Delante tuyo no simplemente hay 365 días para que sobrevivas. Eso no es lo que dice Dios. Delante tuyo hay 365 días para que vivas de una manera más completa, más abundante, más satisfaciente, ¿se dice así? No sé. ¿Cómo se dice? Satisfactoria, gracias. Sorry, este es para mí lo que tengo que perfeccionarme, en cómo hablo. Por eso tengo 365 días adelante. Pero hay una manera de vivir mucho más satisfactoria delante tuyo. Lo mejor está por venir. Dios ha preparado cosas buenas para ti. Dios siempre ha sido así, ¿sabes qué? No va a cambiar.
El 2018 no cogió a Dios diciendo, hasta aquí llegué yo, de aquí en adelante voy a cambiar. Ya, olvídense, se acabó el Dios buena gente. No, Dios no va a cambiar. Dios va a seguir siendo el mismo, Dios va a seguir estando allí como ha estado hasta aquí. Eso significa que tu vida va a seguir desarrollándose. Ahora, muchos de nosotros pensamos que el desarrollarse, que una vida en abundancia es de pronto quizá el tener muchas cosas. Y la verdad es que no es así. Puede que Dios tenga también cosas materiales y eso, está bien. Pero yo creo que una vida en abundancia es una vida donde uno entiende que hay propósito en todo lo que uno hace. Una vida donde cada acción que tú tengas tenga repercusiones y te digas, wow, Dios actúa a través de mí en eso. Una vida en abundancia es una vida que invierte en la eternidad, no una vida que invierte en esto. Porque dice que al final de nuestra vida todo lo que hemos hecho va a ser medido. Y una vida abundante no es una vida que hasta ese punto tenga todo y después de ese punto no tenga nada, sino más bien una vida que, aunque hasta ese punto no tenga todo, después de ese punto lo tenga todo, no necesite nada. Esa es una vida en abundante. Así que lo mejor está por venir. Primera razón, Proverbios 4:18, que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que se hace perfecta. Para ti en esta mañana Dios te dice, tu vida es como la luz de la aurora que se está perfeccionando constantemente. El segundo está en Romanos, porque pues obviamente tú podrías decir, Juan, está bien, te entiendo eso, pero seamos realistas. En la vida hay muchas dificultades. Tú dices que lo mejor está por delante, pero tú no sabes que de pronto yo tengo una enfermedad que me han diagnosticado que es incurable. O de pronto tú no sabes, pero la semana pasada me llamó mi jefe y me dijo que no tengo más trabajo. O de pronto tú no sabes, pero estamos en problemas en nuestro matrimonio y ya no hay nada que hacer. O de pronto tú no sabes, pero estamos en una circunstancia donde no nos han dicho si vamos a tener residencia o no. Y a veces creemos que esas circunstancias son las que dicen si efectivamente hay algo bueno delante o no. Pablo escribe en Romanos 8 lo siguiente, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero decirte a ti, aún hay más. E independientemente de que de repente ahora estés en una circunstancia difícil, te sientas apretado, te sientas que no va a haber algo bueno delante tuyo, Pablo dice, ¿sabes qué? A los que aman a Dios, aún esas cosas les ayudan a bien. Todas las cosas te ayudan a bien. Nuevamente, ¿cuál es tu actitud? Aún en medio de esas circunstancias, aún en medio de la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si de repente te llegaran a decir, sabes que no tienes la residencia? ¿Qué pasaría si de repente te llegaran a decir, sabes que no vas a tener trabajo? ¿Qué pasaría si Kela quebrara y ninguno de nosotros tuviera Asumistuki? ¿Qué pasaría si de repente los del, ¿cómo se llama? Los del transporte dijeran, ya no va a ser zona 1, zona 2, zona 3, lo que sea, sino ahora van a tener que pagar mucho más? ¿Qué pasaría en medio de esas cosas? ¿Sabes qué pasaría? Independientemente de cómo sean las cosas, Dios siempre va a usar esas cosas para bendecir tu vida, para perfeccionar tu vida, para hacer de ti mucho más parecido a lo que Él es, para que tú llegues a conocerlo de una manera mucho más integral. Así que la segunda razón, independientemente de las circunstancias, aún hay algo más que vale la pena seguir adelante. Podemos meterle toda la actitud. Y la tercera está en 1 Corintios 2:9, también está allí el pasaje, y dice, esta quizá es para mí algo que me dice, bueno, efectivamente hay algo más. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han subido al corazón de los hombres, Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que se quedan callados los domingos. ¿Seguro? ¿Para quiénes? Para los que le aman. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón del hombre, Dios ha preparado para los que le aman. Y ahora, no sé si te diste cuenta, aquí hay algo oculto en estos tres mensajes, en estos tres versículos. Algo que me llama la atención es que en el primero habla de la senda de quiénes, de los justos. En el segundo habla de quiénes, de los que aman a Dios. En el tercero habla de quiénes, de los que aman a Dios. Es decir, que estas tres cosas son una realidad para quiénes.
no para todos, sino para aquellos que aman. Y ahora, si tú miras allí, en estas tres cosas, de pronto te podrías preguntar, bueno, ¿y cómo sé yo si soy uno de ellos? ¿Cómo sé yo si esto aplica a mi vida? Yo creo que podríamos preguntarle a Jesús. Jesús tendría la buena respuesta para esto. ¿Quiénes son aquellos para los cuales estas promesas son una realidad? Jesús responde en Juan 14:21: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Sabes? Aún hay más. Hay muchas cosas esperándote. Pero asegúrate quizá de ser uno de aquellos que aman a Dios. Y los que aman a Dios, dice Jesús, son aquellos que escuchan sus mandamientos y le obedecen. Para que veas eso que Dios tiene delante de tuyo, es necesario que vivas como Él quiere que vivas. A Dios no lo podemos engañar. Dios es misericordioso y a veces nos da cosas que no nos merecemos. De hecho, la salvación es un gran ejemplo de eso. Pero pues igual, la ley de la siembra y la cosecha, lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar, ¿cierto? Entonces, si quieres ver todas esas cosas que Dios tiene, no pretendas caminar a tu manera durante el 2019 y pensar que al final del 2019 los propósitos de Dios se van a ver cumplidos en tu vida. Sino más bien, utiliza esto para en esta mañana preguntarte: hey, ¿soy yo uno de esos? ¿Soy yo uno de esos que aman a Dios? Esos que aman a Dios aceptan sus mandamientos y los obedecen. Así que en esta mañana yo quiero decirte algo, y es, para terminar, aún hay más. Delante tuyo aún hay mucho más. ¿Cuál es tu actitud? ¿Crees que aún hay más? Y lo segundo es, ¿eres tú aquellos que aman y obedecen, que aceptan y obedecen los mandamientos de Dios? La próxima semana vamos a hablar de algunas cosas que debemos hacer para experimentar eso más de parte de Dios para nosotros. Y vamos a simplificarlo, vamos a decir que hay dos cosas. Y estas dos cosas, si quieren escucharlas, los invito la próxima semana a que estén con nosotros. La próxima semana vamos a hablar de la primera y la siguiente semana de la segunda. Pero, ¿qué tal si hoy al terminar oramos y le decimos a Dios: Señor, haz de mí uno de esos que primero tiene la actitud de creer que aún hay más, y de segundo, que sea aquellos que aceptan y que aman tus mandamientos, que obedecen tus mandamientos? Ayúdenme los de la banda, vamos a cantar. Y te doy un pequeño abrebocas de la siguiente semana. Dice la Biblia en Colosenses que en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Y a veces uno dice como: ¿cómo así? ¿En Jesús tengo todo? No, yo necesito pan, necesito vivienda, necesito trabajo. Pablo escribe en Colosenses: en Jesús tienes todo lo que necesitas. Él es la fuente inagotable. Y en Mateo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Dios es un papá que te conoce, que te ama, que sabe lo que necesitas. Y es por eso que te ha dado aquel que te puede saciar todas sus necesidades. Y vamos a cantar una canción para terminar. Esta canción dice: Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más tendrás sed. Todo lo que hacemos es para que entiendas que Jesús es la respuesta. Aún hay más. ¿A través de quién? A través de Jesús. Aún hay más. Aún quizá en tu relación con Dios, de pronto has creído que existe un ser superior, alguien que está por allá, que controla todo.
aún hay más en ese conocimiento a través de Jesús. Así que permítanme llorar por ustedes en esta mañana, ¿les parece? Ahí donde están, inclinen su rostro y díganle: Dios, gracias por esta mañana. Y gracias, Dios, porque tú tienes planes para este 2019. Gracias, Dios, porque tú sabes lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas y has prometido perfeccionarlas, has prometido completarlas, has prometido, Señor, cada vez hacer algo más. Y yo quiero pedirte, Señor, que nos permitas en este 2019 ver esto hecho una realidad en nuestras vidas. No queremos, Señor, ser de aquellos que hablan y nunca ven porque no creen, sino queremos más bien, Señor, que nuestras acciones hablen por nosotros. Tú, Señor, que conoces cuál es la actitud de nuestro corazón en esta mañana, ayúdanos, Señor, a creer efectivamente que lo que tú has prometido va a suceder. Ayúdanos a creer, oh Dios, que independientemente de las circunstancias, tú eres un Dios que tiene algo más. Ayúdanos a creer, oh Dios, que cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que tú preparaste para este año. Y Dios, yo te pido que durante este tiempo nos ayudes a ser diligentes en recordar esas cosas, para que al final del año podamos decir: así dijo Dios y cumplió, así prometió y así hizo. Tú eres, Señor, quien necesitamos. Ayúdanos, Señor, a aceptar y obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a conocer más y más tu palabra. A veces, Dios, la Biblia es un libro que no entendemos. Ayúdanos, Señor, este año a entenderlo más. Ayúdanos a comprender un poco más cómo podemos vivir de acuerdo a lo que tú has planeado. Y permítenos, Señor, al final ver cómo todas esas cosas traen valor a nuestra vida, Señor. Te damos gracias por esta mañana y te pedimos, Dios, que te quedes con nosotros el resto de este día y cada uno de los servicios de este año. Dios, bendice los grupos, Dios, que en los grupos cuando nos reunamos a hablar de ti, Señor, podamos aprender cosas nuevas, Dios, cosas que edifiquen nuestra vida. Danos, Señor, también nuevas maneras de servir a la comunidad, oh Dios. Que no seamos simplemente una iglesia que se queda aquí entre paredes adentro, sino que más bien sale y bendice a la comunidad afuera, Dios. Te damos gracias, Dios, porque tú harás cosas nuevas. Te bendecimos por eso, Dios. En el nombre de Jesús.